Hola, soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten. Sé que les sorprenderá. Yo mayormente este tipo de video de las predicciones, yo acostumbro a hacerlo los fines de semana, ¿vale? Los sábados. Ya vosotros que siguen lo que es mi canal, ya me conocen. Pero me urge hacer esto porque es una predicción, es un sueño que he tenido. Y yo mayormente mis predicciones es a través de los sueños. Por eso que digo, necesito entregar este tipo de mensaje. Para mí es urgente. Ya hace una semana ya estoy sintiendo esto, pero a veces como que digo, no vaya a ser que simplemente yo me estoy sugestionando y lo dejo pasar, ¿vale? Lo dejo pasar, digo, porque mientras que no recibo el sueño, la revelación, entonces yo pues simplemente no doy pasos. Para mí es muy importante, o para mí la prueba de que va a pasar algo, es una revelación a través de los sueños. Pero vuelvo a decir, hace una semana ya estoy sintiendo este tipo de energía. Les voy a contar el sueño que yo he tenido y la cual es, para mí es urgente, es importante que les cuente. Vale. Yo, en primer lugar, he soñado, pero como que estuviera en otro cuerpo. No he sido yo. Mi energía estaba ahí, pero lo que es la parte física no. Me he visto de piel blanca, pero cabello rubio y era el cabello un poco ondeado, tirando ya un poco para como rizo, le soy sincero. Entonces, me he visto que he estado en un lugar en la cual no puedo decir con certeza si fue una escuela o si era de repente lo que es un sitio como museo, podría ser lo que es un museo, o un lugar en la cual las personas hacen como una visita, ¿no? Para conocer ese lugar. Me he visto rodeado con muchos jóvenes. O sea, no éramos tan mayores, les soy sincero. Mayormente de repente puede ser que no superábamos los 15 años. Me he visto muy joven. Pero vuelvo a decir, no era yo. Era otro cuerpo, cabello rubio, rizo, piel blanca. Y estaba rodeado con muchos jóvenes que de repente habían también rubios, trigueños, mulatos, gente también de raza negra, etcétera, etcétera. Es como si hubiéramos estado en un campamento, en una excursión o en una visita o una escuela. Una escuela. Pero yo lo que yo siento, lo que yo puedo asegurar, que todos los que estábamos ahí, incluyéndome, veníamos de una escuela, un instituto o una universidad. Yo vuelvo a recargar, no me he visto que no sea mayor de 17 años. No me he visto con esa imagen. No era yo, pero vale. Había una persona que sí superaba los 40 años y esta persona era como de rasgos, no era trigueño. Por último, podría decir que no tenía ni rasgos latinos, y si a lo mejor de repente era latino, pues ya una mezcla como caucásico, ¿no? Como si fuera de Occidente, piel blanca, cabello castaño, aunque sea latino. O sea, no esos rasgos latinos como yo, que tengo los rasgos muy marcados de latinos, aunque sea de piel blanca, no. Y tenía puesto lo que es como un saco, como una americana. O sea, me daba a entender en el sueño como si fuera una persona, posiblemente que un profesor o una persona que tiene un cargo o una persona que aparentemente también es un estudiante. También puede ser, ¿vale? Pero con un poco más de edad. Pero yo recuerdo que superaba los 40 años, pero vuelvo a decir, esto puede ser relativo porque piensa que yo en el sueño me he visto como si tuviera yo 15 o 16, máximo 17 será. Y era rubio, cabello rizo, o sea, era otra persona, pero yo he estado dentro de esa energía. Entonces, yo lo que he visto que mientras que estábamos en ese lugar que parecía lo que es una escuela o un sitio donde, como si fuera un museo o un sitio donde la cual los alumnos, los jóvenes van a visitar, he visto que esta persona que nos guiaba o esta persona que era mayor que todos nuestros ahí, que nosotros, perdón, he visto que esta persona empezó a actuar de una forma diferente, ¿vale? Se volvió
prácticamente el cazador. Vosotros me entienden, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir en YouTube porque si no me pueden sancionar. Entonces, nos hemos encontrado en un punto en la cual hemos sido como secuestrados, hemos estado como rehenes, amenazados, ya saben de qué forma. Entonces, vuelvo a decir, hay cosas que no puedo decir por YouTube, pero vosotros ya me entienden. Entonces, como hemos estado ya prácticamente presos de nuestra libertad, he visto que uno de los compañeros, habían también mujeres, ¿vale? Habían también jovencitas. He visto que uno de los compañeros intentó de una manera poder apoderarse de ese, ¿cómo lo digo para que YouTube no me sancione? De, de ese artefacto o ese equipo que podía hacernos daño. Vosotros ya saben qué es, ¿no? Vosotros ya saben qué es, vale. Entonces, este chico intentó hacer algo para detener, vuelvo a decir, yo me he visto que hemos estado como presos, retenidos de nuestra libertad y lamentablemente el chico no pudo hacer nada y pues ahí empezó el detonante. Este chico lamentablemente terminó mal. Ya me entienden ustedes, hay cosas que no puedo decir por YouTube. En ese momento ha entrado lo que es el caos, ha entrado lo que es la desesperación. Y yo con otro compañero más nos hemos visto en ese punto, como todo había entrado lo que es en un caos. En un momento, esta persona que nos tenía detenido contra nuestra voluntad, como que se ha distraído. En ese momento yo me he visto que me hacía señas con el otro compañero y he logrado de una forma poder salir de esa prisión, poder salir de ese lugar de una manera lenta pero rápida. Es que era un sueño muy extraño. Entonces cuando ya he podido salir, he agarrado, he tomado fuerza porque yo me he visto que me he arrastrado para que no me pueda ver, a ras del suelo me he arrastrado, he tomado fuerza y he salido corriendo, pero corriendo para buscar ayuda. En ese momento cuando yo he salido corriendo a buscar ayuda, he visto ya que la gente estaba afuera y lo peor es que, como estábamos en un lugar cerrado, la gente que estaba afuera no se enteraba de lo que estaba pasando y nosotros estábamos prácticamente retenidos en contra de nuestra voluntad. En ese momento yo he querido gritar para pedir ayuda y no me salía la voz. No me salía la voz, quizá de repente por el estrés del momento, porque había utilizado mucha energía y yo he visto que habían personajes inclusive con su familia, con sus hijos y me quedaban mirando y yo intentaba hablar, es que era como una pesadilla, era horrible. Intentaba hablar explicando de que nos tienen retenidos y que inclusive ha habido pérdidas humanas en ese lugar y ya cuando he estado a punto de hablar con una persona que era supuestamente el director o el que se encargaba de ese centro, es en ese momento cuando me he despertado, ¿vale? Me he despertado. Yo les juro, hace una semana yo ya vengo sintiendo esto ya. Pero no quería hacer este tipo de video porque digo, no vaya a ser que me esté sugestionando, pero justo hoy he tenido ese sueño. Y me he levantado con una tensión y ha sido en una hora punta. Las horas punta de los sueños que mayormente se cumplen son medianoche, 3 o 4 de la mañana, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde. Es cuando se abre lo que es un portal. Yo lo que quiero decir con esto, hay que hacer una cadena de oración, porque no vaya a ser que aparezca algún loco por ahí, cariño, en la cual de repente haga algo negativo en contra de las personas que están estudiando, los jóvenes que están estudiando, vosotros ya me entienden. Es muy importante hacer cadena de oración. Me dan a entender que va a pasar algo muy, muy fuerte en lugares donde se implanta lo que es la educación, donde hay escuelas, universidades o pueden ser sitios como museos también, porque yo he visto que había muchos jóvenes que estaban siendo dirigidos por alguien, pero esa persona lamentablemente sus intenciones no eran buenas. No eran buenas. Entonces, creo que está claro lo que estoy diciendo. Hay que estar alertas
hay que estar atentos porque mayormente este tipo de sueño cuando yo tengo no pasan los 2 meses, no. Está en ese rango, ya me doy cuenta. Es una pena que no puedo ver, no me da mucha información. Lamentablemente solo me aparece en lugares, pero tengo que dominar esto de poder, yo que sé, buscar una información, algún periódico en el sueño en la cual pueda ver dónde va a ser el lugar, pero no he logrado ver esto. Entonces hay que protegernos, hay que cuidarnos, hay que hacer cadena de oración porque siento que va a haber algo relacionado con lo que les estoy contando, ¿vale? Es esto, es algo que quería entregarles, chicos. Cadena de oración para que no se cumpla. Dios, si nosotros pedimos con fe, tenlo por seguro que Papá Dios nos va a proteger a todos, pero siento que esto puede ser que esté próximo. Entonces, hay que encomendar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a Papá Dios, su cuerpo, su alma, su espíritu, corazón, ¿vale? Bendiciones, estamos en contacto. Cadena de oración, cariño. Los quiero. Hasta la vista y sean felices.